De vez en cuando, su válvula sanitaria requiere un mantenimiento rutinario para asegurar una máxima eficiencia en su funcionamiento. Este vídeo le enseñará los procedimientos estándar de eficiencia de las válvulas sanitarias SPX Flow Delta DA3 Plus de asiento doble. Para el mantenimiento de las válvulas sanitarias DA3 Plus se necesitan las herramientas que aquí se muestran. Es importante el uso de aceite no tóxico de grado alimenticio en el procedimiento de mantenimiento para asegurar el funcionamiento adecuado de la válvula y sus componentes internos. El uso de otras marcas o tipos de grasas podrían causar daños a los componentes internos que darían como resultado el mal funcionamiento de la válvula. Por favor, remítase al manual de funcionamiento para detalles adicionales de dónde y cómo se aplica la grasa a lo largo del procedimiento de tratamiento. Antes de sacar la válvula de la línea de proceso, la unidad de control debe ser retirada y puesta a un lado durante el proceso de mantenimiento. Comience por marcar el cable inferior del director de proximidad para que pueda ser fácilmente identificado cuando la válvula vuelva a ponerse en servicio. Una vez el cable inferior es marcado, los interruptores de proximidad puedan ser retirados del bloque de montaje al aflojar los collarines. Luego, desconecte las líneas de aire. Afloje las dos abrazaderas de los tornillos hexagonales con una llave hexagonal de 4 milímetros que está en la tapa del control. Una vez aflojado, levante la tapa del control y póngala a un lado, para que la conserve de manera segura hasta que se finalice el procedimiento de mantenimiento. Antes de retirar la válvula que está insertada en la línea de proceso, asegúrese que las bombas estén cerradas y etiquetadas y que toda la presión sea eliminada de la línea de proceso. 2 tornillos de sujeción y un gato de ajuste serán necesarios para extraer de manera segura la válvula insertada en la línea de proceso. Con una llave de 13 milímetros extraiga 2 de los tornillos de bridas que están en los lados opuestos de las pestañas. En los mismos lugares inserte los tornillos de sujeción hasta que la rosca se nivele con el fondo de las pestañas. Dese cuenta que los tornillos de sujeción no deben ser enroscados hasta el fondo. Una vez los tornillos de sujeción estén en su lugar, los otros 2 tornillos de bridas pueden ser extraídos de manera segura. Inserte los tornillos de apoyo del gato en la rosca del agujero del gato. Gire con una llave de estrías hasta que la válvula insertada esté elevada ligeramente de las roscas y la junta se haya roto. Ahora es seguro extraer los tornillos de sujeción y levantar la válvula insertada en el cuerpo de la válvula. Después de que la válvula haya sido extraída del cuerpo de la válvula, el cierre de eje inferior debe ser retirado. Extraiga el cierre de eje inferior, destape la punta afilada de la herramienta del cierre de eje inferior, gire la caja negra protectora hacia la izquierda. Al acceder a la parte superior del cuerpo, la herramienta debe perforar el medio del cierre de eje inferior y sáquelo de su ranura mecanizada que está en el cuerpo. Debe tener cuidado para no arañar o hacer contacto con las superficies del cuerpo de la válvula. Una vez que el sello ha sido extraído parcialmente, baje el cobertor de protección negro de nuevo y con la piqueta ajústelo a la posición deseada. Utilice el cobertor de protección para tirar del cierre de eje elastómero y para sacar el sello PTFE del cuerpo de la válvula. Con la válvula ya fuera del cuerpo, la válvula puede ahora ser llevada al puesto de trabajo para completar el procedimiento de mantenimiento. Con una llave de 24 milímetros saque el casquillo del tope, exponiendo la arandela de seguridad y la tuerca de tope que están ubicados en la parte superior del cilindro actuador principal. Con la llave de 17 milímetros extraiga la tuerca autoblocante ubicada en la parte inferior del cojinete del árbol inferior. Deslice el cojinete del árbol inferior fuera de la barra de guía. Luego, saque la barra de guía a través del actuador. Continúe con la extracción de la tuerca de tope y la arandela de seguridad. Levante el actuador y quite la barra superior. Luego, saque el asiento de válvula y enjuague la cámara. Por último, saque el anillo de asiento.
Usando la herramienta punzante, saque el anillo de la rueda dentada, ubicado en el medio de la barra de guía. Luego, saque el anillo pequeño de la rueda dentada que está en el árbol inferior. Luego, saque el asiento inferior elastómero del medio y teniendo cuidado de no arañar el árbol inferior. Una vez que el asiento se ha extraído parcialmente de la rueda dentada, lo que resta del asiento debe ser alado con la mano. Cuando el anillo de asiento lo tenga en sus manos, saque ambas juntas de la cubierta. Luego, saque las juntas y divida la barra de guía de la cámara de enjuague de la válvula de asiento. Aplique una capa fina de un lubricante aprobado en el anillo de la barra de guía. Instálelas deslizando cuidadosamente el anillo en la rueda dentada. Luego instale las juntas de los anillos de asiento, después de aplicarle una capa fina de lubricante en las ranuras correspondientes del anillo de asiento. Compruebe que estén bien apretadas cada una de las juntas, después de la instalación. Luego, instale las juntas y divida los anillos de guía que van dentro de la cámara de enjuague de las válvulas de asiento. Aplique una capa fina de un lubricante en cada una de las juntas e instálelas como se muestra. Asegúrese de chequear que encajan las dos juntas de sellado al girar con los dos dedos las cámaras de enjuague de las válvulas de asiento. Luego, instale la junta de elastómero teniendo en cuenta su orientación correcta. Continúe la instalación de la junta en el otro lado de la cámara de enjuague en la ranura inferior. Finalmente, instale el cojinete abierto en la ranura superior. Dese cuenta que no necesita lubricante y debe ser simplemente acomodado. Después de asegurarse que la ranura de la barra inferior está limpia y sin impurezas, aplique una capa fina de un lubricante aprobado en la nueva junta del medio y el anillo antes de realizar la instalación. Comience instalando el nuevo anillo en la ranura interior del cojinete del árbol inferior. Luego, instale la junta del medio con las herramientas para ensamblar la junta del medio. Primero comience desarmando la herramienta de ensamblaje de la junta. Posicione el cojinete de árbol inferior dentro de bastidor de herramienta. Asegúrelo en su lugar con la pieza del bastidor que va acoplado. El cojinete de árbol inferior debe ir ajustado perfectamente dentro del bastidor. Coloque la junta del bastidor de herramienta inferior con el cojinete de árbol inferior dentro de un tornillo de banco y asegúrelo. Ahora instale la junta del medio en el anillo guía y alineación de asiento y posicione el anillo de guía en el cojinete de árbol inferior. Inserte el anillo de desgaste. Luego inserte la tuerca C-Lock y debe enroscarla en el bastidor. Apriete la tuerca C-Lock con una llave para tuercas como se muestra. Una vez apretado, saque la tuerca C-Lock. Luego, saque el anillo de desgaste. Saque el anillo guía de asiento y alineación. Luego saque el bastidor de las mordazas del tornillo de banco y saque el cojinete de árbol inferior. Inspeccione la junta de asiento para que realice una instalación pareja y adecuada. Con todas las juntas mojadas instaladas, el ensamblaje de la válvula debe comenzar. Comience aplicando una capa fina de lubricante en la parte superior del eje equilibrador para que ayude en la instalación del anillo de asiento y la cámara de enjuague de la válvula. En la parte superior del eje, instale el anillo de asiento asegurándose que siga la orientación adecuada. Deslice hacia abajo el eje equilibrador y hágalo hasta abajo. Luego, instale la cámara de enjuague hasta abajo hasta que quepa el anillo de asiento en la base de la cámara de enjuague. Esto podría requerir una manipulación física hacia arriba de la barra superior para que esas piezas se acoplen. La instalación del actuador ensamblador ahora puede tener lugar y debe ser instalado del mismo modo. Una vez en posición, la arandela de seguridad y la tuerca de tope deben ser instaladas y apretadas con una llave dinamométrica a 40 metros Newton.
Continúe ensamblando la parte húmeda de la válvula al insertar la barra de guía a través de la tuerca de tope sobre la parte superior del actuador. Dese cuenta de la orientación de la barra guía al instalarla. Empuje todo hasta que sienta un tope fuerte. La barra inferior ahora puede ser deslizada en la barra de guía a su posición final. Esto podría requerir un giro suave del eje inferior para que caiga en su posición. Ahora instale el casquillo de tope y apriételo a un valor de par de 15 metros newton. Siga esto con la instalación de la tuerca de seguridad bajo la barra inferior y apriételo a un valor torque de 40 metros newton. Antes que la válvula insertada pueda ser instalada para su servicio, la junta de la barra inferior debe ser instalada en el cuerpo. Como la junta del eje superior, esta es una junta de 2 piezas que consiste en una junta de elastómero y un soporte PTFE. El soporte PTFE deberá ser instalado primero con la ayuda de una herramienta de un eje de junta inferior. Instale a un diámetro más amplio en el fondo del cuerpo y el bastidor de la herramienta para asegurar la posición correcta del asiento hasta el tope. Aplique una capa fina de un lubricante en la porción del elastómero del sello del eje y maniobre el sello en la posición como se hizo con el soporte PTFE. Dese cuenta, la parte más amplia del sello debe mirar hacia la parte inferior del cuerpo. Una vez que esté posicionado, use el bastidor de herramienta para empujar el sello de elastómero hacia la ranura y hágalo hasta el top y hasta que el sello completo esté alineado con la porción de soporte PTFE del sello. La válvula insertada ahora está lista para que sea instalada nuevamente a la tubería de proceso. El tornillo de sujeción debe ser colocado inicialmente. Dese cuenta de la alineación de la válvula insertada y bájela a la caja de válvulas. Una vez que la válvula esté en la posición correcta, todos los tornillos de brida se pueden apretar con los dedos. Luego, saque los tornillos de sujeción. Apriete los tornillos de brida con una llave de estría de 13 milímetros. Según el plan de producción, podría ser beneficioso almacenar válvulas insertadas de repuesto junto con las juntas recién instaladas para acelerar los cambios y minimizar el tiempo de inactividad. Después de instalar la tapa del control del adaptador principal en el cilindro actuador principal, ponga la abrazadera floja alrededor del adaptador hasta que el control principal esté colocado en su lugar. Ponga la tapa de control superior nuevamente en su lugar para que se asegure de la alineación de las guías de posición. Suavemente empuje la tapa hasta que la base de control y adaptar se junten. Luego, posicione y apriete la abrazadera para asegurar que la tapa esté en su lugar. Conecte las líneas de aire en la tapa de control. Luego, instale los sensores de proximidad en los bloques de montaje, primero sacando el collarín y el anillo de seguridad. Posicione el collarín de seguridad sobre los sensores de proximidad y luego coloque el anillo de seguridad en el sensor. Repita el proceso en ambos sensores. Asegúrese que los sensores de cables estén instalados en el lugar correcto, basándose en marcas originales que hizo durante el procedimiento de desinstalación. La reparación de actuador normalmente se lleva a cabo solo, cuando es necesario y aparte del mantenimiento de válvula rutinario, el cual ya fue mostrado en este vídeo. Un juego de juntas para el actuador estará disponible para que puedan ser comprados. Con una llave de 13 milímetros afloje y saque todos los tornillos hexagonales, al sostener el dispositivo elevador del asiento y el cilindro principal actuador en su posición. Una vez extraído, primero levante el dispositivo elevado del asiento. Luego, levante el actuador principal ensamblador del muelle del cilindro actuador. Una vez en el dispositivo elevador del asiento, se enrosca el tornillo de tope en algunas de las roscas. Aplique presión hacia abajo sobre el tornillo de top hasta que el conjunto de pistones sea empujado fuera del bastidor. Aplique presión en la parte superior del pistón al empujar el conjunto de pistones fuera del cilindro actuador principal. Con una piqueta, saque los sellos que están dentro del dispositivo elevador del asiento y el cilindro actuador principal y los pistones como se muestra. Para comenzar con el remontaje, aplique una capa fina de un lubricante recomendado a las juntas de elastómero
cuando las instale en el dispositivo elevador del asiento y el actuador principal. Por favor, consulte el manual de mantenimiento para conocer informaciones específicas, ya que este lubricante es diferente al que se usa en los procedimientos de extremo húmedo. Instale los antes mencionados asegurándose que estén colocados adecuadamente en el bastidor y pistón. Luego, instale nuevamente el dispositivo elevador del conjunto de pistones al colocarlo en el bastidor. Comience a enroscar el casquillo de tope en la tapa del conjunto de pistones. Vire el bastidor y ayude a guiar el sello del pistón en el bastidor. Tenga cuidado en evitar pinchar el sello cuando el pistón se mueva en el bastidor. Finalmente, saque el casquillo de tope para completar el remontaje. Luego, inserte de nuevo la varilla del pistón y el conjunto de pistones en el cilindro actuador principal. Ayude a asegurar que no tenga lugar a perforaciones del sello del pistón durante la instalación y empuje del pistón en el bastidor. Una vez completada, coloque el cilindro actuador principal en la posición que está el muelle actuador. Siga esto al posicionar el cilindro actuador del dispositivo elevador encima del cilindro actuador principal. Tome en consideración la ubicación del pivote del cilindro y acóplelo con el orificio de guía en las superficies del cilindro principal. Un correcto posicionamiento será asegurado al alinear las conexiones de aire en ambos cilindros. Una vez alineados y en posición, instale los 4 tornillos hexagonales y ajústelos con una llave de estrías de 13 milímetros. Al seguir estos procedimientos, le ayudará a mantener adecuadamente sus válvulas de A3 Plus para optimizar su vida útil y mantener la integridad del proceso. Para ordenar juegos de juntas o herramientas, contacte a su representante de ventas de SPX autorizado o visite www.spxflow.com/apv para que obtenga más información.